Hola, muy buenas. Mi nombre es Rosa Sandoval y esta es mi tarea de la línea del tiempo en la anatomía vegetal. Te voy a hablar de cuatro hitos importantes de la historia de la anatomía vegetal. En primero tenemos que la anatomía vegetal es la rama de la biología que estudia la estructura interna de las plantas y que está enfocado en la organización y funcionamiento de las células, tejidos y órganos de la planta. A través de esta disciplina se analizan las diferentes partes de la planta, como raíces, tallo, hoja y flores, así como sus funciones y cómo interactúan entre sí. La anatomía es fundamental para comprender aspectos como el crecimiento, la reproducción y la adaptación de las plantas a su entorno y tienen aplicaciones en el área como la agricultura, la botánica y la ecología. En la antigüedad, aquí se marcó el inicio del estudio sistemático de las plantas, donde se sentaron las bases de la botánica moderna. Teofasto, considerado el padre de la botánica, realizó observaciones cruciales que influyeron en generaciones posteriores de científicos. Los primeros estudios sobre plantas se centraron en la observación y recopilación de información sobre sus características, usos y clasificaciones. Las culturas antiguas, como los egipcios y los griegos, documentaron diversas especies y propiedades vegetales, contribuyendo así a la botánica temprana. Como primer personaje relevante tenemos a Cleofasto. Él fue discípulo de Aristóteles, fue un pionero del estudio de la botánica, publicando obras como Historia de las plantas. Su clasificación y descripción de más de 500 especies sentaron las bases para la botánica sistemática. Los conocimientos botánicos iniciales se basaban en la observación práctica y la experiencia acumulada por las civilizaciones antiguas, y se reconocieron propiedades medicinales y alimenticias de las plantas, comenzando así la conexión entre la botánica y la agricultura. El Renacimiento marcó un resurgimiento en el estudio de la anatomía vegetal, impulsado por un renovado interés en el conocimiento científico y las técnicas innovadoras. Durante este periodo, el microscopio revolucionó la manera en que los científicos podían observar las estructuras de las plantas, favoreciendo grandes avances en la botánica. El Renacimiento, que abarca entre los siglos XIV y XVII, se caracterizó por una nueva búsqueda del conocimiento. Se consideraron las obras clásicas y se realizaron observaciones directas, permitiendo un proceso crucial en la comprensión de la anatomía de las plantas y su clasificación. Uno de los avances tecnológicos fue el microscopio, que fue desarrollado en el siglo XVI, transformando la observación de estructuras vegetales. Su convención permitió a los científicos examinar las detalladas células y tejidos de las plantas, lo que era imposible a simple vista, y proporcionó un enfoque más sistemático en el estudio de la anatomía vegetal. Otro personaje relevante es Andrea Cesalpino. Él fue un botánico y médico del Renacimiento que realizó importantes contribuciones a la anatomía vegetal. Su trabajo incluyó la clasificación de plantas y el establecimiento de principios anatómicos que sentaron las bases para la botánica moderna, siendo considerado uno de los padres de la botánica científica. En la Edad Moderna, la anatomía experimentó una transformación significativa con la sistematización de las plantas y la introducción de metodologías científicas que sentaron las bases para el estudio botánico. La figura clave de esta época fue Carl Linnaeus, cuyas clasificaciones siguen incluyendo en la botánica moderna. La anatomía vegetal contemporánea ha sido transformada por avances tecnológicos y descubrimientos que han permitido una comprensión más profunda de las plantas. Durante este periodo se han destacado innovaciones en técnicas de estudio y relevantes figuras científicas que han influido en el desarrollo del campo. Las técnicas contemporáneas incluyen microscopía electrónica y técnicas de imagen 3D, que ofrecen una visualización detallada de la estructura celular. Estas innovaciones han mejorado la comprensión de la morfología y anatomía vegetal con mayor precisión en el pasado. Otro personaje relevante es Barbara McClintock, ganadora del Premio Nobel. Ella realizó investigaciones pioneras en la genética de plantas.
relevando los mecanismos de transformación genética. Su trabajo sobre el maíz proporcionó bases para entender las diversas genéticas en las plantas. Comparación de las épocas. Aquí tenemos que a lo largo de la historia, el estudio de la anatomía ha evolucionado significativamente. Las diferencias en enfoque, tecnologías y contexto han fluido en los descubrimientos y avances en esta ciencia. Los estudios antiguos, como los de Cleopastro, se centraban en observaciones macroscópicas. En contraste, la anatomía contemporánea utiliza técnicas avanzadas como la microscopía electrónica para analizar estructuras celulares con un nivel de detalle sin precedentes. La influencia del contexto histórico ha jugado un papel crucial en la revelación de anatomía vegetal. Durante el Renacimiento, por ejemplo, se produjeron avances significativos debido al interés renovado por la ciencia y el naturalismo, impulsando investigaciones más profundas y sistemáticas en la botánica. Los principales descubrimientos en la anatomía reveló la complejidad de las estructuras celulares y su funcionabilidad, proporcionando una base crucial para entender cómo las plantas interactúan con su entorno. A lo largo de la historia se han realizado descubrimientos claves que han moldeado nuestra comprensión actual de la biología vegetal. La estructura celular en las plantas se tiene que presentan células únicas, como las células del epidermis, parénquima y el xilema. Estas células son especializadas para funciones como la fotosíntesis, almacenamiento y transporte de agua como nutrientes, formando así un sistema integrado que sustenta la vida vegetal. Las funciones de los tejidos se dividen en meristemáticos y permanentes. Los meristemáticos permiten el crecimiento, mientras que los permanentes realizan funciones específicas como fotosíntesis, soporte estructural y transporte de fluidos, esenciales para la supervivencia de las plantas. Los descubrimientos claves en la anatomía. Entre los descubrimientos más relevantes en la anatomía vegetal se incluye la identificación de la clorofila en el siglo XIX y la descripción de los tejidos conductores. Estos hallazgos han sido fundamental para la agronomía, ofreciendo conocimientos sobre la mejora de cultivos y las adaptaciones de planta a diferentes entornos. Las aplicaciones de la anatomía han permitido significativos avances en campos como la agricultura, la conservación de especies y la biotecnología, impactando directamente en la producción de alimentos y la sostenibilidad. Estos desarrollos son cruciales para enfrentar desafíos ambientales y mejorar la calidad de la vida. En la agricultura, la anatomía es esencial porque aquí permite la mejora genética de cultivos. A través de estos estudios anatómicos se identifican características que aumentan la resistencia a enfermedades y el rendimiento de los cultivos, impulsando prácticas agrícolas más sostenibles. En la conservación ayuda a que las especies, aquí se facilita la identificación de plantas en peligro de extinción para conocer la estructura y funcionamiento de los tejidos y permitir desarrollar estrategias de conservaciones más efectivas y presentar la biodiversidad. Y como último, tenemos la investigación en biotecnología. La biotecnología se beneficia enormemente de los avances en la anatomía, permitiendo la manipulación genética de plantas. Esto ha llevado a la creación de cultivos transgénicos que mejoran la resistencia a plagas y adaptabilidad a condiciones climáticas ambientales. Y eso ha sido todo por mi parte.